días, hermanos, así que nos vamos levantando, hermanos, nos vamos despertando en esta linda mañana de domingo. Así que vamos a empezar esta reunión dominical. Para eso, primero vamos a orar. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Dios Padre Santo, te agradecemos por un día más de vida, Señor. Te agradecemos por todo lo que nos da, Señor, día a día. Ya sea que estemos en otros lugares, Señor. Y Señor, siempre guárdanos, cuídanos, ya sea económicamente, como material, Señor, como también espiritualmente, cada uno de nosotros. Y nunca descuidando tu palabra, Señor. Te agradecemos por todo lo que nos das. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a empezar cantando esta mañana, que está en las 6:54, que está en nuestros himnarios. Así que vamos abriendo nuestros himnarios y vamos a cantar esta canción que dice: no existe bien para mí. Así que vamos a cantar. Bien para mí que esté fuera de ti. Gracias, Dios mío, me siento feliz. Cuán dulce amor tú me diste, me asombra, Señor. Hoy quiero darte lo poco que soy. Puedo sentir en el viento la lluvia y el sol, que cada día me muestra su amor. Como la arena en el mar, las aves al cantar, y la pureza de un manantial. Así eres, dulce Jesús, cuando me das tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sentir en el viento la lluvia y el sol, que cada día me muestra su amor. Como la arena en el mar, las aves al cantar, y la pureza de un manantial. Así eres, dulce Jesús, cuando me das tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bien, hermanos, qué linda canción que acabamos de cantar. No existe bien para mí. Ya nos vamos animando en esta mañana. Pero la siguiente canción que vamos a cantar tiene una letra singular, ¿no? Que habla desde que te conocí. Qué linda letra que Dios nos dio, ¿no? Cosas para que ya no nos sintamos vacíos como éramos antes. Desde que conocemos a Dios, nuestra vida cambia a un total de 360 grados. Pero vamos a cantar esta canción que está en la 118, que dice: desde que te conocí. Vamos a cantar. Desde que te conocí, desde que te recibí, desde que experimenté tu perdón, tu amor, tu paz, algo nuevo en mí empezó por tu espíritu de amor. Es tu vida cual semilla que brotó en mi corazón. Qué momento tan feliz, qué alegría recibí al tener en mi vida tu presencia celestial. Sé de dónde vengo, sé a dónde voy, sé quién soy porque existo y tu propósito en mí. Quiero amar, oh Cristo, quiero dar, oh Cristo, quiero ser, oh Cristo, como tú. Al caído levantar,
sin igual. Quiero dejar que seas tú para que no sea yo el que manda, el que vean, pues a ti en mi deber correré hasta alcanzar la corona que darás en el día en que regreses y nos lleves al hogar. Allí llanto no habrá, la justicia reinará, es el trono santo y justo reinarás. Quiero amar, oh Cristo, quiero dar, oh Cristo, quiero ser, oh Cristo, como tú. Al caído levantar, al enfermo sanar, a este mundo que agoniza su remedio alcanzar. Quiero amar, oh Cristo, quiero dar, oh Cristo, quiero ser, oh Cristo, como tú. Al caído levantar, al enfermo sanar, a este mundo que agoniza su remedio alcanzar. La la la, la la la, la la la, la la Bien, hermanos, qué hermosa canción que cantamos en estas mañanas, ¿no? Pero vamos a cantar una última canción antes de pasar al momento más importante que es la palabra de Dios. Vamos a cantar la siguiente canción que dice, y que está en la 454, el Evangelio de Poder. Una gran canción para todos nosotros que nos inspira a ser misioneros, ¿no? A poder compartir el Evangelio con todos nuestros amigos, con nuestros tíos, con nuestros familiares. Vamos a cantar el Evangelio de Poder. El Evangelio de poder, el mundo debe conocer. A ti y a mí Dios escogió para hablar de su amor. Con su poder nos envió a los perdidos rescatar, saquear las almas a Satán, para el cielo así poblar. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Nos eligió para brillar entre tinieblas de maldad,
la sal y luz Él nos llamó. Para este mundo transformar. Tantos que sufren sin saber que a Satanás pueden vencer. Cristo nos manda a predicar. Los campos blancos ya están. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién dirá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. Jesús vino hacia mí, le di mi corazón. Adentro, afuera, arriba, abajo, sí soy feliz. Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. Jesús vino hacia mí, le di mi corazón. Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. Jesús vino hacia mí, le di mi corazón. Adentro, afuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. ¿Cómo están mis hermanos? Bien, ya en esta mañana vamos terminando el tiempo de alabanza y vamos a dar el paso a un gran siervo de Dios que hoy nos tiene la palabra de Dios compartiendo en esta linda mañana, que es Renan Ríos. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días. Para mí es una verdadera alegría y gran gozo en esta mañana el hecho de poder dirigirme a cada uno de ustedes a través de este medio, en medio de situaciones y circunstancias muy difíciles que actualmente estamos pasando. Vemos tantas personas que están
sufriendo, están pasando momentos realmente muy duros y nosotros no podemos ser indiferentes a ello, mis hermanos. Es un tiempo difícil, pero a la vez es una oportunidad para poder orar al Señor, para poder descansar en Él, para poder darle más tiempo a lo que necesitamos darle tiempo, mis hermanos, ¿no? Es por eso, mis hermanos, que en esta mañana me gustaría compartir un tema que considero muy importante, al menos en este tiempo, acerca de cómo atravesar esos tiempos difíciles, esos tiempos duros, mis hermanos, que tarde o temprano van a llegar a nuestras vidas y que actualmente tal vez es su caso y es el caso de muchos, ¿no? Que estamos tal vez atravesando situaciones muy, muy duras, muy difíciles. ¿Y cómo podemos atravesar ese tiempo, hermano? ¿Cómo podemos pasar esos tiempos duros? Y es muy importante, mis hermanos, el hecho de poder ver lo que la Biblia dice acerca de cómo podemos atravesar con gozo esas situaciones difíciles. Es por eso, mis hermanos, que en esta mañana vamos a poder compartir la palabra de Dios, y antes de empezar me gustaría que podamos orar al Señor. Oramos. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de poder compartir tu palabra junto a mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, que en esta mañana estés hablando a nuestro corazón en medio de esta situación tan difícil, tan dura, Señor, que estamos atravesando. Que nuestros corazones, Señor, sean consolados, animados por tu palabra, Padre Celestial, Señor. Entregamos este tiempo de estudio bíblico en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Mis hermanos, actualmente vivimos en un mundo y en una sociedad que está en una constante desesperanza. Cada vez que nosotros podemos leer los periódicos o podemos ver los noticieros, vemos jóvenes y adolescentes que se suicidan. Personas con una vida por delante deciden tomar esas decisiones tan dolorosas, y eso lo vemos de una forma muy continua, mis hermanos. Padres que ya no pueden soportar el hecho de poder atravesar por las más duras batallas matrimoniales y toman decisiones violentas. Hijos que no soportan ya la burla de sus amigos. Es decir, mis queridos hermanos, hoy en día cada persona en este momento está librando una batalla en su corazón, y aún usted y yo la libramos, mis hermanos. Y lo que más una persona en este tiempo necesita y busca es esperanza. Esperanza para poder ver el futuro con calma y seguridad. Esperanza en medio de las situaciones más difíciles de la vida. Pero permítame hacer una pregunta en esta mañana. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es ese maravilloso regalo de Dios, una fuente de fortaleza y ánimo a las más duras batallas de la vida. Les repito, la esperanza es ese maravilloso regalo de Dios, una fuente de fortaleza y ánimo a las pruebas más duras de la vida. El Dr. Charles Swindoll hace una mención en cuanto al tema de la esperanza. Él dice lo siguiente: cuando estamos atrapados en el túnel de la miseria, la esperanza nos señala la luz al final. Cuando estamos atareados y exhaustos, la esperanza nos da energía fresca. Cuando estamos desalentados, la esperanza eleva nuestro espíritu. Cuando estamos tentados a rendirnos, la esperanza nos mantiene firmes. Cuando estamos con una enfermedad que nos incapacita o una dolencia continua, la esperanza nos ayuda a perseverar más allá del dolor. Cuando tenemos que soportar las consecuencias de malas decisiones, la esperanza alimenta nuestra recuperación. Querido amigo y hermano, indudablemente cada uno de nosotros necesitamos tener esperanza. Y la esperanza no es algo fantasioso o místico, permítame decirle. La esperanza sí la podemos encontrar, claro que sí, mis queridos hermanos. Y la encontramos en Cristo. Y podemos regocijarnos en medio de las duras circunstancias que nos podemos encontrar. Es por eso, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, me gustaría compartir en esta mañana 5 razones por las cuales podemos gozarnos en circunstancias difíciles. Les repito, 5 razones por las cuales podemos gozarnos en circunstancias difíciles. Para eso, por favor, le invito a ir al libro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Si usted tiene una Biblia, por favor, acompáñeme al libro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3.
La palabra de Dios dice lo siguiente: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El apóstol y discípulo Pedro es el autor de esta carta. Querido hermano, permítame compartirle un poco acerca del autor. Pedro era uno de los primeros discípulos que Cristo llamó para su servicio. Él no tuvo duda alguna de seguir al Maestro cuando le llamó. Pero algo muy llamativo en la vida de Pedro es que Pedro tenía un carácter muy emocional, era muy impulsivo, rápido en hacer promesas, pero lamentablemente poco cumplidor de ellas. En varias ocasiones se equivocó y tomó malas decisiones. Hubo un momento en el cual fue el más marcado de su vida, cuando negó al Señor Jesús. ¡Qué momento más duro para la vida de Pedro! En ese instante, mirándole a Jesús cómo lo azotaban, Pedro le negó y negó que era parte de los discípulos. Y en ese instante Jesús lo mira a Pedro y Pedro sale rápidamente a llorar. Indudablemente ya no era el hombre leal y fuerte que era al principio. Se sentía muy avergonzado. No hay palabras, mis hermanos, que puedan expresar que Pedro estaba totalmente quebrantado por tal acción. Probablemente, me imagino, que cada que cerraba sus ojos, Pedro, cada noche, podía ver el rostro de Jesús diciéndole: Pedro, ¿cómo pudiste? ¿Por qué lo hiciste? Y esa mirada y esas palabras le persiguieron por varios días. La crucifixión y la subsecuente muerte del Salvador debió ser como un clavo en el corazón de Pedro. Pensó que la esperanza, lo que necesitaba para animarlo, ya se había marchado para siempre. Hasta ese glorioso día de la resurrección, esa mañana, la primera mañana de la Pascua, cuando leemos ahí en el del milagro de la resurrección, y el mismo Señor Jesús vertiendo estas palabras de gracia que encontramos en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 7, cuando dice: Pero id, decid a los discípulos y a Pedro. Estas tres palabras, mis hermanos, están tan llenas de esperanza. Esa esperanza que él estaba esperando no estaba eliminado, no estaba desechado. El Señor Jesús se acordó de Pedro. Entre su fracaso inicial y la redacción de esta carta de 1 Pedro, Pedro fue usado por Dios de una forma increíble. Pedro fue usado por Dios en la formación de la iglesia primitiva. En los primeros 7 capítulos de los Hechos podemos ver eso. Su vida no volvió a ser la misma después de ese fracaso inicial. Su liderazgo, mis hermanos, fue completamente diferente. Indudablemente, había sido rescatado y quebrantado para luego ser usado por Dios. ¡Qué gran Dios que tenemos, mis hermanos! Un Dios que nos da oportunidad, un Dios que no nos elimina. Personalmente, debo confesarle, mis queridos hermanos, que a lo largo de mi vida he pasado momentos difíciles. He pasado y atravesado momentos en los cuales no entendía tantas cosas y he derramado muchas lágrimas. Momentos en los cuales la esperanza ya parecía desaparecer. Pero permítame decirle algo, solo fue Dios quien pudo sostenerme. Y créame, querido amigo y hermano, que en Dios sí tenemos esperanza. Y esa esperanza que tal vez las personas a su alrededor no le podrán dar. Solo Dios puede dar esa esperanza. La primera razón por la cual podemos estar gozosos en medio de circunstancias difíciles es: tenemos una esperanza viva. Les repito, la primera razón por la cual podemos estar gozosos en medio de circunstancias difíciles es: tenemos una esperanza viva. El texto bíblico dice lo siguiente: nos hizo renacer para una esperanza viva. El Dr. Charles Swindoll hace una mención acerca de la esperanza viva, donde dice lo siguiente: a pesar de lo difícil que alguna de nuestras páginas de la vida puedan ser, nada que nos ocurre en esta tierra cae en la categoría de capítulo final. Les repito, el Dr. Charles Swindoll hace una mención acerca de la esperanza viva, donde dice lo siguiente: a pesar de lo difícil que alguna de nuestras páginas de la vida puedan ser, nada que nos ocurre en esta tierra cae en la categoría de capítulo final. Mis queridos hermanos,
ese capítulo no se contemplará hasta que lleguemos al cielo y pasemos a la presencia de Dios. Pedro usa esta palabra, esperanza. Esta palabra esperanza da la idea de esperar con anhelo. ¿Pero qué debemos esperar con anhelo? Nuestra morada celestial. Nuestra morada celestial es estar al lado de nuestro Salvador, en ese lugar donde Juan capítulo 14 nos habla de que Él está preparando un lugar para nosotros, para usted, para mí. ¿Se da cuenta de eso, mis hermanos? Nosotros, que somos pecadores y que fallamos cada día, mis hermanos, y que caemos en tantos fracasos muchas veces, Dios, en su infinita bondad y misericordia y gracia, nos está preparando un lugar para usted, para mí. Mis queridos hermanos, esa es nuestra esperanza, ese es nuestro destino final. El maestro bíblico James Gray dice lo siguiente, permítame leerle. ¿A quién puede preocuparle el viaje cuando el camino lleva a casa? Les repito, el maestro bíblico James Gray dice lo siguiente. ¿A quién puede preocuparle el viaje cuando el camino lleva a casa? ¡Qué gran verdad, mis hermanos! Nuestra casa es esa morada celestial. Pedro lo sabía perfectamente, mis hermanos. Nuestro paso por este mundo es temporal, mis queridos hermanos. Tarde o temprano vamos a morir. Esa es una realidad, y el libro de Hebreos lo dice, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Tarde o temprano, mis hermanos, vamos a pasar a la eternidad. Por eso es que la palabra de Dios dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Un día, mis hermanos, estaremos en ese lugar donde no habrá llanto, donde no habrá dolor. Esa es nuestra esperanza. Y permítame decirle, debemos esperarla con anhelo. Permítame hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Tiene usted esa esperanza? ¿Tiene usted esa esperanza? Para los incrédulos y personas que no creen en Jesús, la esperanza no es nada más que una fantasía mental. Es por eso que la Biblia es muy enfática y clara cuando dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree en el Hijo no tiene la vida. No se basa, mis hermanos, en lo que yo sienta, no se basa en lo que yo piense, se basa en que crea en Cristo como mi Salvador personal, que reconozca que yo soy un pecador. Qué diferente es una persona, mis hermanos, que creyó en Jesús y nació de nuevo. Esa persona tiene esperanza, tiene la esperanza de que un día resucitará y estará con Cristo en esa morada celestial. Hermanos y hermanas, en tiempos difíciles recordemos que estamos de paso por este mundo, porque nuestra ciudadanía es celestial. Nuestra esperanza en Cristo, mis hermanos, nos estabiliza en las más duras tormentas de la vida. Mi pregunta en este momento para usted es, ¿usted tiene esa esperanza? Estamos viendo 5 razones por las cuales podemos regocijarnos en tiempos difíciles. En primer lugar, tenemos una esperanza viva. En segundo lugar, tenemos una herencia permanente. Les repito, tenemos una herencia permanente. El libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente. Acompáñeme, por favor. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mis queridos hermanos, podemos regocijarnos en medio de las diferentes pruebas porque tenemos una herencia permanente. La palabra herencia aquí da la idea de lo siguiente, patrimonio o heredero. Hoy en día, mis hermanos, entendemos como herencia como lo que un padre da a su hijo, y decimos le dejó en herencia una casa, le dejó en herencia un auto o un monto de dinero. El padre de voluntad propia deja esa herencia a su hijo o a su hija, o a la persona que él decida dejar. Mis queridos hermanos, la Biblia dice que nosotros tenemos una herencia permanente. Pero, ¿de qué trata esa herencia, mis hermanos? ¿Sabe de qué trata esa herencia permanente? Trata de nuestra morada celestial, de ese lugar que Dios nos está preparando para cada uno de sus hijos.
Les repito nuevamente, para cada uno de sus hijos. Y mi pregunta en esta mañana para usted, amigo que nos escucha, ¿es usted un hijo de Dios? La Biblia dice muy claramente en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Uno viene a ser hijo de Dios cuando cree en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y al ser hijo, usted y yo tenemos esa herencia permanente. Y no solo que permanente, sino también segura. Eso nos da la seguridad de que en esa morada celestial ya está su espacio asegurado. ¿No le da un gran alivio, mi hermano, mi hermana, saber esto? De que cuando usted y yo lleguemos a ese lugar, Dios no estará buscando nuestro nombre, sino que nuestro Dios nos dirá, bienvenido, bienvenido al hogar. Querido amigo y hermano, mientras más difícil parece la vida aquí en la tierra, mejor parece el cielo. Recuerde, tenemos una herencia permanente. Estamos viendo 5 razones por las cuales debemos estar gozosos en medio de circunstancias difíciles. La primera razón es que tenemos una esperanza viva. La segunda razón es que tenemos una herencia permanente. Y la tercera razón es que tenemos una protección divina. El texto bíblico dice lo siguiente en el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Mis hermanos, hoy en día vivimos en una sociedad totalmente insegura y usted y yo somos prueba fehaciente de aquello. Estamos desprotegidos. Cada día, mis hermanos, escuchamos de asaltos. Escuchamos de gente que está con el arma y ya los niños y jóvenes no podemos salir tranquilamente a la calle porque no sabemos si vamos a ser asaltados. Vivimos en una sociedad totalmente insegura. Mis hermanos y amigos, qué diferente es nuestra situación como creyentes, ya que como decía cierto autor, permítame leerle, bajo la llave y el candado del cielo, somos protegidos por el sistema de seguridad más eficiente que existe, el poder de Dios. Mis hermanos y amigos, estamos protegidos, usted y yo, mi hermano, por el poder de Dios. Estamos protegidos por Dios. Ni aun los más duros sufrimientos que podamos pasar podrán opacar su protección divina. La protección de nuestra alma, ningún desorden, ninguna enfermedad, ningún fracaso, ninguna caída, ni siquiera la muerte misma puede debilitar o amenazar la protección definitiva en Dios que tenemos nosotros. Mis hermanos y amigos, en este mundo, permítame decirle, indudablemente sufriremos. Tarde o temprano vendrán los momentos difíciles. Y también derramaremos muchas lágrimas por varias situaciones que pasaremos. Pero nada, absolutamente nada, hará que nuestra alma quede desprotegida. Tenemos una protección divina que solo es obra de Dios, mis hermanos. ¿Usted en esta mañana se siente que está desprotegido? ¿Siente que sus sufrimientos son más fuertes que la protección de Dios? Mis queridos hermanos, no se desanime. Mi hermano, usted que me está escuchando en esta mañana, no se desanime. Dios sigue teniendo el control. No se le fue de las manos su situación. El libro de Salmos, en el capítulo 23, dice claramente, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El valle de sombra de muerte estará ahí, mi hermano. Estará ahí. Pero la presencia de Dios, la protección de Dios está asegurada. Mi hermano, no se desanime. Dios sigue teniendo el control. Estamos viendo 5 razones por las cuales debemos tener gozo en medio de las situaciones difíciles. En primer lugar, tenemos una esperanza viva. En segundo lugar, tenemos una herencia permanente. En tercer lugar, tenemos una protección divina. En cuarto lugar,
tenemos una fe que será aprobada. Observemos por favor el capítulo 1, versículos 6 y 7, donde dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mis queridos amigos y hermanos, Pedro aquí en este versículo usa la palabra prueba, que da la idea de probar o examinar. Pedro nos está diciendo que nosotros como creyentes seremos puestos a prueba, mis hermanos. En el momento difícil seremos examinados. Y los momentos difíciles tarde o temprano vendrán a nuestras vidas. Alguien decía que es como la salida del sol. Tarde o temprano vendrá. Pero, ¿qué será probado, mis hermanos, en ese momento difícil? Pedro lo dice claramente. Lo que será probado es la fe. El texto bíblico dice: sometida a prueba vuestra fe. El libro de Santiago hace una mención en el capítulo 1, versículo 4, donde dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pedro y Santiago, bajo la inspiración de Dios, escriben que en el momento difícil, mis hermanos, lo que es probado es nuestra fe. Es nuestra fe. Querido amigo y hermano, al atravesar las circunstancias más difíciles de nuestras vidas, nuestra fe será probada. Las pruebas y esos momentos dolorosos serán inevitables muchas veces. Permítame mencionarles rápidamente 3 aspectos en cuanto a las pruebas. En primer lugar, las pruebas, mis hermanos, son necesarias. Les repito, las pruebas son necesarias. Las pruebas y los momentos difíciles, mis hermanos, tarde o temprano llegarán a nuestras vidas. Y son necesarias para que nuestra fe se fortalezca, sea firme. Nuestra confianza crecerá y nuestro carácter será formado en medio de las circunstancias difíciles, mis hermanos. Muchas veces pensamos que no necesitamos momentos difíciles y creemos que no tenemos nada que cambiar o mejorar en nuestras vidas como creyentes. Pero permítame decirle algo, eso no es así. Todos, mis hermanos, estamos en ese proceso de madurez, de crecimiento. Estamos en el proceso de ir siendo formados por nuestro Dios. Todos, mis hermanos. Y todos, tarde o temprano, tendremos pruebas que van a manifestar lo que hay en nuestros corazones. En segundo lugar, las pruebas, mis hermanos, nos forman y enseñan. Les repito, las pruebas nos forman y enseñan. ¿Cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, tuvimos que aprender las más grandes lecciones en momentos de prueba? Mis hermanos, yo personalmente aprendí las más grandes lecciones en momentos más duros de mi vida. Aún en tiempos de caída, aún en tiempos de aflicción, aún en tiempos en los cuales podemos derramar tantas lágrimas, es ahí donde aprendemos las más grandes lecciones, que purifican nuestra alma, que purifican nuestro corazón, mis hermanos. ¿Cuántos muchas veces hemos derramado tantas lágrimas de dolor en medio de esas duras circunstancias? Y permítame decirle algo, solo fue Dios quien nos sostuvo, solo fue nuestro Señor, solo fue Dios, querido amigo y hermano. No solo que nos enseñan a nosotros, sino también que nos ayuda a entender a otras personas que atraviesan esas duras batallas. Nos hace más compasivos con esas personas. Nos hace más misericordiosos y podemos llegar a entender lo que siente la otra persona que está sufriendo. ¿Cuántos muchas veces, al tratar de animar a alguien en ese momento difícil, comparamos nuestra situación con lo que la persona está atravesando y hacerle ver que nuestra situación fue más dura que su situación? Pero permítame decirle que eso muchas veces no alivia el corazón de la otra persona. Personalmente, mis hermanos, me es muy difícil para mí asistir a un velorio, ya que no sé qué decirle a los familiares. No sé qué decirle a los familiares que perdieron a su ser querido. Mis hermanos, como humanos, nos duele la pérdida de un ser querido. ¿Por qué? Porque lo amamos. Por más que sepamos el destino de su eternidad, nos duele, porque su presencia nos hará falta. Ese momento, personalmente, no sé qué decir. Y lo único que hago, mi hermano,
es darle un fuerte abrazo a los familiares y decirle, voy a estar orando por ustedes. Mis hermanos, que yo vaya y le diga, no se preocupe, todo va a pasar. Eso no es así. Mis hermanos, muchos de nosotros necesitamos identificarnos con su dolor, con el dolor de otras personas. Por eso la misma Biblia dice llorar con los que lloran. ¿Cuántos simplemente necesitamos llorar con los que lloran? ¿Cuántos de nuestros hermanos en este preciso momento estarán pasando un momento difícil? Tal vez es su caso, mi querido hermano y amigo. ¿Cuántos estarán llorando en este momento? Y lo que más necesitamos muchas veces no es tanta variedad de palabras. Simplemente muchos de nosotros podemos necesitar un abrazo, que lloren junto a nosotros, que podamos tal vez recibir una llamada en la cual podamos sentir ese cariño de un hermano, de un amigo. Y permítame hacer un alto en este momento del estudio para hacernos una pregunta. ¿Conocemos en este momento a alguien que está atravesando una situación dura y difícil? Les repito la pregunta. ¿Conocemos en este momento a alguien que está atravesando una situación dura y difícil? Mis hermanos, si la respuesta es sí, permítame hacerle 2 sugerencias. Ore por esa persona. Ore, mi hermano. Disponga un tiempo cada día para orar por esa persona. En segundo lugar, trate de comunicarse. Mis hermanos, a veces una llamada, el hecho de poder mandar un mensaje de texto, no sabe cómo llega al corazón y es como un refrigerio al alma. Mis hermanos, no solamente debemos de orar, sino también de tratar de comunicarnos con aquellas personas que están sufriendo, están pasando las más duras batallas de la vida. En tercer lugar, las pruebas son purificadoras. Pedro aquí habla de que las pruebas prueban nuestra fe. Entran en ese lugar más caliente con fuego. Cierto autor hace una mención acerca de las pruebas, donde dice lo siguiente: la variedad de pruebas es como los distintos grados de temperatura en el horno de Dios. Los grados se ajustan para quemar nuestra escoria, para moldearnos o suavizarnos de acuerdo a lo que satisface nuestra mayor necesidad. Y termina con esto diciendo: es en el fuego refinador de Dios que se revela la autenticidad de nuestra fe. Les repito, cierto autor hace una mención en cuanto a las pruebas donde dice: la variedad de pruebas es como los distintos grados de temperatura en el horno de Dios. Los grados se ajustan para quemar nuestra escoria, para moldearnos o suavizarnos de acuerdo a lo que satisface nuestra necesidad. Y termina con esto diciendo: es en el fuego refinador de Dios que se revela la autenticidad de nuestra fe. ¡Qué gran verdad, mi querido amigo y hermano! Los momentos difíciles, permítame decirle, irán sacando todo lo que necesitamos sacar en nuestros corazones. El fuego mismo será usado para eso. Pero no nos olvidemos, mis hermanos, que el refinador es Dios. Y Él sabe hasta qué grado poner el horno del dolor y el sufrimiento que estamos atravesando. Por sobre todo, nunca nos olvidemos, mis hermanos, que estamos en sus manos. Él nos ama. La palabra de Dios dice claramente en el libro de Romanos capítulo 8, porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Estamos viendo 5 razones por las cuales podemos gozarnos en tiempos difíciles. En primer lugar, tenemos una esperanza viva. En segundo lugar, tenemos una herencia permanente. En tercer lugar, tenemos una protección divina. En cuarto lugar, tenemos una fe que será probada. Y en quinto lugar y último, tenemos un Salvador incomparable. Observemos por favor el versículo 8 del capítulo 1 donde dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. A quien amáis sin haberle visto.
Pedro relata que mucha gente no le vio a Cristo físicamente en ese momento, al igual que usted y yo, mis hermanos. Pero lo amamos porque creemos en Él. El hecho de entender de que nuestro Salvador está ahí presente en las circunstancias más duras de la vida, mis hermanos, eso nos hace sentir seguros, amados, valorados, apreciados y por sobre todo seguros, ya que Él está al control de ese horno tan caliente muchas veces que atravesamos en las pruebas. Mis hermanos y amigos, la presencia de Dios es segura. Su palabra lo dice muchas veces, queridos hermanos. Hay una gran batalla en nuestra mente, en el sentido de que cuando nosotros atravesamos situaciones duras, pensamos que Dios se fue de nuestro lado. Y hermano, no es así. Dios está ahí. Su presencia es segura. La pregunta que en esta mañana le puedo hacer a usted es la siguiente, la que muchas veces yo también me he hecho. ¿Usted en quién cree más? ¿En lo que la Biblia dice o en lo que su corazón le dice? Muchas veces yo he atravesado esta batalla en mi mente y en mi corazón porque las pruebas hacen atravesar esas batallas en la mente y el corazón. Muchas veces creemos lo que nuestro corazón dice o lo que nuestra mente nos dice. Pero usted y yo no necesitamos creer en lo que nuestra mente y corazón diga. Necesitamos creer en lo que la palabra de Dios nos dice. Mis hermanos, personas muchas veces nos van a decir muchas cosas. Pero usted y yo necesitamos creer en las promesas de Dios, de que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, de que si vamos y confesamos nuestros pecados, sean cuales sean, Dios le perdona, es su promesa, de que si corremos a Él en oración, Él nos oye. ¿Se da cuenta de que no tenemos un Salvador muerto? Él está vivo y muy interesado en trabajar y obrar en nuestras vidas. Eso, mis hermanos, nos debe hacer sentir seguros y amados. Cierto autor decía lo siguiente, permítame leerle. Una madre que no puede ver a sus hijos porque ha perdido la vista, no los ve, pero los ama. Nosotros, mis hermanos, no vimos a Jesús con nuestros propios ojos, pero sí lo amamos. En tiempos de prueba y dolor sentimos que su amor, su misericordia y presencia nos infunden aliento y lo que es más, nos dan esa esperanza en los momentos más duros de la vida. Mis hermanos y amigos, ¿estamos atravesando tiempos difíciles? Tal vez usted en esta mañana ha perdido la esperanza. Tal vez personas le dijeron que ya no hay esperanza con su vida. Tal vez se siente desechado, eliminado por todo lo que ha atravesado en la vida. Mi hermano y amigo, si usted viene a Cristo en esta mañana y usted confía en Él con todo su corazón, como la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y Él quiere hacerle una nueva persona. Él quiere darle vida eterna. En Él tenemos esperanza. La palabra de Dios dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este puede ser el empiezo de un nuevo comienzo, mi hermano. Este puede ser el día en el que usted decida avanzar en su vida. ¿Usted está dispuesto a tomar esa decisión? En esta mañana hemos visto 5 razones por las cuales podemos gozarnos en tiempos difíciles. En primer lugar, tenemos una esperanza viva. La segunda razón por la cual podemos gozarnos en tiempos difíciles es que tenemos una herencia permanente. La tercera razón por la cual podemos gozarnos en situaciones difíciles es que tenemos una protección divina. La cuarta razón por la cual podemos gozarnos a través de los tiempos difíciles es que tenemos una fe que será probada. Y en quinto lugar, la quinta razón por la cual nosotros podemos gozarnos a través de tiempos difíciles es que tenemos un Salvador incomparable. Al terminar este estudio, mi hermano y amigo, quisiera hacer una pregunta. ¿Usted tiene esa esperanza? Le invito por favor a que podamos orar para terminar el estudio. Nuestro buen Dios,
te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestro corazón en este momento. Señor, ¿cuántas veces hemos perdido la esperanza? ¿Cuántas veces, Señor, a causa del pasado que tuvimos, o tal vez a causa de situaciones que hemos atravesado, Señor, hemos perdido la esperanza? Y Padre Celestial, te pedimos que nos puedas perdonar todos nuestros pecados que hemos cometido. Cada uno de ellos, Señor, perdónanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tu amor fue tan grande para con nosotros que tú diste a tu propio Hijo en propiciación por nuestros pecados. Señor, tenemos esa esperanza, Padre, de que tú cambias vidas, de que tú transformas corazones, Señor. Y sabemos y entendemos porque así lo dice tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en ti encontramos esperanza, oportunidad y perdón de pecados. Gracias, Señor, por este tiempo. Examina nuestros corazones, Señor. Y todo esto te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.